En esta segunda meditación quería hacer algunas consideraciones siguiendo enseñanzas del Papa Benedicto XVI sobre la importancia de la oración. Decíamos al comenzar en este tiempo de verano, hay más tiempo para la familia, para descansar, y debe haber también más tiempo para tratar al Señor, para rezar. Y el Papa nos recuerda algunas cosas muy bonitas sobre la necesidad de la oración y cómo debe ser nuestra oración. Y bueno, dedica muchas sesiones el Papa a hablar de este gran tema, incluso empezando por la época anterior al cristianismo en otras civilizaciones, para recordar con ejemplos concretos cómo, de hecho, en todas las culturas hay esa necesidad de dirigirse hacia un ser superior que no está entre nosotros, del que de algún modo dependemos. Cita el Papa, por ejemplo, entre otros, algún filósofo pagano, que hablando de Dios le llamaba el incognoscible, decía este filósofo, Nadie te contiene, pero todo lo que pensamos te pertenece. Fíjate, un hombre que no piensa desde la fe cristiana, sino desde siempre la razón natural, consciente de la necesidad de un ser superior. Todo lo que pensamos te pertenece, de ti vienen nuestros males y nuestros bienes, decía. De ti dependen nuestros anhelos. Este sentido o sentimiento de Dios. Decía el Papa que el hombre de todos los tiempos reza porque no puede menos de preguntarse por el sentido de su existencia, que permanece oscuro, desalentador, si no se pone en relación con el misterio de Dios y de su designio sobre el mundo. Si en las religiones paganas vemos esta, necesidad de Dios, vamos a decirle así, aunque sea un Dios con minúscula, pero es el anhelo que Dios ha puesto en el hombre. ¿No somos acaso imagen y semejanza de Dios? Pues es evidente que por mucho que se deforme la conciencia, en algún momento en la vida del hombre surge esa conciencia de Dios. Por eso, hasta los que más le hayan negado, en el fondo, podríamos decir que a veces, en esas actitudes que a veces vemos de personas que parece que se empeñan en negar a Dios, a la vez, ¿verdad? Parece que están, ¿cómo diría yo? No queriendo reconocer a Dios. Porque uno podría decir, pero ¿por qué te empeñas tanto en negar lo que según tú no existe? Pues no te preocupes. ¿Qué sentido tiene que te pases la vida criticando o atacando a los que hablan de Dios? Si no crees en Él, si no existe, ¿qué sentido tiene, verdad? Hay como esa contradicción, que en el fondo lo que indica es que en su conciencia hay un punto que no puede evitar de reconocer en ese ser superior del que de algún modo todos dependemos. El Papa dice, notamos ahí en las culturas más el testimonio de esa dimensión religiosa, del deseo de Dios inscrito en el corazón de todo hombre, que nosotros conocemos a fondo en el Antiguo y después de modo pleno en el Nuevo Testamento. Y la revelación, Dios que se revela, Dios que viene al encuentro del hombre, aunque ya le ha dado la razón para que le conozca, porque en último término es así, ¿para qué me ha hecho a mí y al hombre, a la persona humana, para qué me ha hecho con entendimiento, con voluntad y con libertad? ¿Para qué? Último motivo, para que aprenda 5 idiomas, para que domine la informática,
para que vea modos sofisticados de buscarme placer. Dios me ha dado el entendimiento para que le conozca a Él. Porque si no le conozco a Él, no me conozco yo tampoco. Lo que decía San Agustín, Señor, que te conozca y me conozca. Si nos falta la referencia fundamental, pues no sabemos qué somos. No sabemos qué somos. Lo ha dicho el Concilio, lo ha dicho el Papa Juan Pablo II. Solo Cristo revela plenamente al hombre quién es el hombre. Como diciendo, quien no conoce a Jesucristo, en el fondo no se conoce a fondo. Pues la oración. Y vivimos en una época, decía el Papa también, ¿no? El laicismo, los signos del laicismo, que parece que quieren ocuparlo todo, que parece que quieren quitar a Dios de la vida de los hombres. A la vez, pues también notamos un despertar religioso, a veces un poquito deformado, pero que es real, porque esto que decía, ¿no? Volviendo a San Agustín, por muchas cosas de este mundo que podamos tener, estamos hechos de tal manera que las cosas de este mundo por sí mismas no nos llenan. Durante un tiempo nos dan satisfacción, nos conformamos, acallamos nuestros sentidos, pero como somos imagen y semejanza de Dios, lo que decía San Agustín, Señor, nos has hecho para ti, nos has hecho para ti. Y por tanto nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No podemos engañar al hombre, no podemos engañarnos con sucedáneos, porque no llenan el corazón. Y eso no es una teoría, eso lo experimenta cada uno. A lo mejor en un momento dado no echa nada en falta porque tiene todas sus pasiones llenas. Y bueno, mañana tiene que volver a buscar de nuevo esos estímulos porque ya se le han vaciado las pasiones. Y así sucesivamente. Y por tanto el corazón cada vez más emponzoñado. Dios, aunque parezca que desaparece del horizonte de muchas personas, sabemos que eso no es verdad, no es posible. Hay ese anhelo de Dios del que no podemos prescindir, aunque uno se pueda pasar la vida al margen de Dios, pero también se estará pasando la vida al margen de la verdadera felicidad. Otra cosa es la gente que de buena fe está en la ignorancia de Dios, de buena fe. Hombre, hace siglos, cuando no había medios para conocer ni para predicar, bueno, pues era fácil que se diera esta situación. Hoy, ahora, hombre, ya es un poquito más difícil, ¿no? En esta aldea global en la que vivimos, pues cualquiera, pero en fin, hay que comprender que de todas maneras todavía hay mucha gente, sobre todo en muchos países que no tienen raíces cristianas, que la gente viva, pues en fin, ¿verdad?, en esas religiones de buena fe, puede haber. Pero cualquiera que de buena fe busca la verdad, sabemos que acaba encontrando a Dios. Dice el Papa, la Ilustración, siglos XVIII, XIX, la Ilustración parece que ya había acabado con Dios. Ya Dios me sobra, nos sobra. Hemos llegado a la época de las luces, a la época de la ciencia. Dios aquí ya no pinta nada. Ya el mundo es perfecto. El mundo perfecto. Dice el Papa, la experiencia del siglo XX, con las dos trágicas guerras mundiales, millones de muertos, puso en crisis aquel progreso que la razón autónoma, el hombre sin Dios, parecía garantizar. Siglo XXI, leyes contra la vida humana, leyes ya contra la naturaleza misma, negando la entidad de la naturaleza, dejando en manos de una libertad loca, de una voluntad loca,
la orientación que uno quiera dar a su vida, independientemente de que haya nacido varón o que haya nacido mujer. En fin, leyes que dices, ¿cómo puede llegar el mundo a unas situaciones tan absurdas, tan contrarias al más elemental sentido común? Pues porque Dios ha quedado marginado y el hombre pretende ser autónomo. Y entonces el hombre se sume cada vez en situaciones más contradictorias, más erróneas. Es así, es que es así, lo estamos viendo. Es que lo estamos viendo. La necesidad de Dios, la necesidad de Dios. Dice el Catecismo, por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Incluso después de haber perdido por el pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Conserva el deseo de aquel que lo llama a la existencia. Por eso nosotros no podemos nunca, digamos, como desanimarnos o pensar que este mundo no tiene solución o que yo ya no tengo nada que decirle a tanta gente, porque no es verdad, tenemos mucho que decirle. Habla el Papa de exigencias de la naturaleza misma. Dice, el hombre, por naturaleza, el Homo sapiens. Perfecto. Nadie lo duda, ¿no? Sapiens no porque somos verdaderamente sabios, sino porque tenemos cabeza, entendimiento, podemos tener sabiduría. El Homo faber, el hombre que trabaja naturalmente. Para eso Dios nos ha dado la inteligencia y nos ha dado la mano. Y también el Homo religiosus, el hombre religioso. El deseo de Dios inscrito en el corazón del hombre. Que nosotros ayudemos a que lo descubran muchos amigos, compañeros, vecinos, que descubran, que no tapen, que no anulen, porque Dios les ama, porque tienen derecho a ser felices y la felicidad estará en buscar la verdad, sinceramente, en hacer el bien, sinceramente, y por tanto en estar abiertos a Dios. La imagen del Creador está impresa en su ser, en el ser de cada uno. Y sentimos la necesidad de encontrar una luz para dar respuesta a las preguntas sobre el sentido profundo de la realidad. Respuestas que no podemos encontrar en nosotros mismos, ni en el progreso, ni en la ciencia. ¿Yo quién soy? ¿Cuál es mi origen? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Cuál es mi fin? Por lo demás, la vida sin un horizonte trascendente no tendría un sentido pleno. Y la felicidad a la que tendemos todos se proyecta espontáneamente hacia el futuro, hacia un mañana que está todavía por realizar. Bueno, pues este deseo de Dios, este anhelo de Dios, dice, fijaros qué cosas tan bonitas, dice el Papa. El hombre sabe que no puede responder por sí mismo, ¿no?, a esas preguntas que decíamos ahora mismo, hace un momento. Las grandes cuestiones de la vida humana. ¿Qué soy yo? Etcétera, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué sentido tiene el dolor, la muerte? ¿Cuál es el camino para llegar a la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte y el juicio? ¿Y qué hay después de la muerte? El hombre sabe que no puede responder por sí mismo a su propia necesidad fundamental de entender esas cosas. Aunque se haya creído autosuficiente, sabe que no se basta a sí mismo. Necesita abrirse a otro, a algo o a alguien que pueda darle lo que le falta. Debe salir de sí mismo hacia aquel que puede colmar la amplitud y la profundidad de su deseo. Esto es una realidad, Seguramente pues todos hemos comprobado. Cuando hablamos
con calma con algún amigo, alguna amiga, aunque sean un poco agnósticos, cuando hablamos con afecto, con sinceridad, sin polémica ninguna, sino abriendo el corazón y hablando de las cosas buenas que tenemos y que queremos dar a conocer, pues nos damos cuenta. Necesitamos a Dios para tener la vida llena. El hombre lleva en sí mismo una sed de infinito, una nostalgia de eternidad, una búsqueda de belleza, un deseo de amor, una necesidad de luz y de verdad que lo impulsan hacia el absoluto. El hombre lleva en sí mismo el deseo de Dios y sabe, de algún modo, que puede dirigirse a Él, que puede hablar con Él. Santo Tomás de Aquino, expresaba así, ¿no?, la oración. Decía que es la expresión del deseo que el hombre tiene de Dios. Eso es la oración. La necesidad de estar en comunión con Dios. Esa atracción hacia Dios que Él ha puesto en nosotros es el alma de la oración. El alma de la oración, deseo de Dios. Si sentimos deseo de Dios y no es cuestión de sentimiento, pues tendremos necesidad de hacer oración, de hablar con Dios, como tenemos necesidad de hablar con las personas que queremos y que nos quieren. Y para estar en comunión, en unión con las personas que nos quieren y a las que queremos, no necesitamos muchas técnicas o muchas tácticas, no necesitamos simplemente estar, mirarse. Lo del aldeano de Ars, para él, ¿qué era la oración? Pues yo le miro al Señor en el sagrario, yo le miro, Él me mira. En eso consiste todo, decía aquel hombre, que a lo mejor no sabía escribir ni leer, pero tenía esa ciencia. Bueno, pues este es el tema, ¿no? El hablar con Dios, sentir la necesidad de Dios. Por ejemplo, el Papa recoge aquí otra expresión de otro filósofo conocido, no es católico, pero es un hombre que piensa, ¿no? Y que dice, orar significa sentir que el sentido del mundo está fuera del mundo. Es lo mismo que decir, orar significa darnos cuenta que el sentido de mi vida está fuera de mi vida. Está en Dios. Yo no me explico por sí mismo, porque no soy autosuficiente, porque me han creado. Por tanto, yo dependo del ser que me ha creado y que me ha creado sin necesidad. Y por tanto, si no era necesario que me creara, ¿para qué me ha creado? Para fastidiarme. Me ha creado por amor y para amar. Y aunque los planes iniciales sabemos que se truncaron por el pecado original, también sabemos que Dios introdujo el remedio, que todavía mejoraba la solución inicial, aunque ahora tengamos que pasar por la enfermedad, por el dolor y por la muerte. Pero aún así sigue vivo el motivo por el cual fuimos creados y enriquecido con la vida de Cristo, que nos hace hijos de Dios en Cristo. Bueno, pues la oración, ¿no? La búsqueda del hombre solo encuentra su plena realización en el Dios que se revela. La oración, apertura y elevación del corazón a Dios, se convierte así en una relación personal con Él. Y aunque nosotros nos olvidemos de nuestro Creador, Él, Dios vivo y verdadero,
no deja de tomar la iniciativa llamando al hombre al encuentro con él. Porque nos ha creado para eso y ya no se va a olvidar, ya no se puede olvidar, porque se ha comprometido tanto hasta el punto de dar su vida por la mía, que ya no se puede olvidar de mí. Lo dice la Escritura. Aunque una madre pudiera olvidarse de sus hijos, yo no me olvidaré de ti. Por tanto, que veamos cómo es nuestra oración, cómo la cuidamos, en ese recogimiento que facilita la oración, en el lugar oportuno, en el momento oportuno, cuando sea necesario, pues con algún libro a mano, sobre todo el Evangelio, para hablar con Dios. Y que nuestra vida sea el tema de nuestra oración, como dice el camino. Y el Señor nos ayude a ir incorporando a nuestra vida tantas virtudes, como antes recordábamos, como Cristo perfecto hombre, porque la oración no es una cosa espiritualista, sino que es enormemente práctica y eficaz, porque nos ayuda a mejorar en tantas cosas concretas y a corresponder lo mejor que podamos. Pues que veamos cómo podemos vivir un poquito mejor este ambiente de la oración personal. Terminamos.